gracia de Cristo reanima tu amor y espera. Y nos hemos reunido. Dios, el Señor nos ha convocado para estudiar su palabra y vamos a compartir una porción de la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estamos usando como base el libro de Lucas. Así que vamos a meternos de inmediato en eso. Ok, abran sus Biblias al capítulo 18 del libro de Lucas. Lucas capítulo 18. Y vamos a comenzar en esta noche. Y que el Señor nos ayude, nos proteja, nos guarde, nos bendiga, nos dé entendimiento, nos dé la confianza, la seguridad para confiar en la palabra de Dios y las promesas que tiene. Acuérdense ustedes que toda obediencia a la palabra de Dios viene acompañada de una bendición de parte del Señor. Y si a veces no recibimos más bendiciones del Señor es simplemente porque no ejercitamos esa voluntad del Señor y para que el Señor se haga cargo, ¿verdad? Y nos proteja, nos guarde, sus ángeles nos protejan, para que podamos de esa manera servirle cada día mejor hasta cuando Él quiera. Vamos a comenzar el capítulo 18, versículo 15. Versículo 15. Vamos a ver dos temas. ¿Ya? El subtítulo de los editores de la Biblia, que no son inspirados, ¿ya? Dice Jesús bendice a los niños, y luego algo sobre el joven rico. ¿Ya? Quiero compartir con ustedes alguna cosa que siempre es muy emocional ya por el tema de los niños, ¿no? Por ejemplo, yo le decía al hermano, un día le dije al hermano Rosas, él tiene 3, ¿ya? Y que cómo están los chispayates. Digo, ¿qué es lo que es eso? Entonces, una palabra que usan los mexicanos para los niños, ¿no? Los pequeños, los chispayates. Bueno, los niños judíos eran de alta consideración y tenemos muchas historias en las escrituras de niños que llegaron a ser grandes hombres del Señor, dedicados a la obra de Dios, ¿verdad? Y bendecidos por el Señor. Ya, el más grande de todos, por supuesto, ¿no es cierto?, fue el Señor Jesús. El Señor Jesús nació, vivió y murió bajo la ley de Moisés. Y él fue un niño que estaba, ¿verdad?, nació por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Ya? Y vamos a leer aquí una enseñanza ya del Jesús, hecho hombre, ya grande, ya predicando un texto que a mí, yo siempre lo entendía de otra manera y lo quiero compartir con ustedes como yo lo entiendo, ya digamos haciendo algunas consideraciones. Yo no quiero entrar en ninguna controversia ni nada, excepto exponer los pensamientos, ya que no va a contradecir en absoluto todas las verdades, va a exaltar mucho más también al Señor Jesús y también a todos nosotros, ya, y a los niños. Acuérdense que Jesús nos trató así, dice cualquiera que hiciera algún daño a estos mis pequeñitos, en el sentido absoluto espiritualmente. Dice que traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Yo quiero concentrarme en la frase, que es un sermón que tengo también, titulado así, que se llama, es un sermón expositivo, que uno toma una parte de la escritura y desarrolla algunos pensamientos. La frase que dice, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales. Es lo que se llama ya en el relato, en la narrativa de las escrituras, en la composición gramatical, verbal, como ustedes quieran llamarlo, a la composición literaria del texto, ya es una comparación. Dice, porque de los tales. ¿Qué características tenían esos tales? Se refiere a los niños. Miren ustedes. Era una costumbre en el pueblo de Israel, si había una persona que tenía cierto arraigo en el pueblo, que tenía un espíritu como el que tenía Jesús, de mucha entrega, de mucha disposición, de mucha bondad. Jesús no era como nosotros nos imaginamos en el sentido humano, sino que irradiaba la luz de Dios en él. Jesús era tremendamente compasivo. Jesús era tremendamente misericordioso y perdonador. ¿Cuánto nos hace falta esas 3 cosas, verdad? Perdonador en el sentido que Cristo jamás condenó a una persona por su pecado.
denunció el pecado y le dijo que lo que tenía que hacer para tener relación con Dios otra vez. Todas las veces. Al que vimos antes, ¿se acuerda que lo sanó? Que le dice, mira, vete y no peques más para que no te pase algo peor. O, ¿verdad? A la mujer cuando la traen, ¿verdad? Y esa es otra historia que también es muy, muy, muy interesante. ¿Ya? Y le dice, vete y no peques más. No la condenó. Dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Pero, ojo, te perdono. ¿Ya? Y arrepiéntete. Y cambia. ¿Ya? Vete y no peques más. El Señor siempre le da una oportunidad al pecador. Pecar, el pecado significa errar el blanco, salir fuera del target que dicen, ¿no? De la cosa donde tú vas al campo de tiro o le tiras los patitos o qué sé yo, etcétera, en una feria o como sea, y tú tiras fuera, tú sales fuera del círculo, ¿verdad? Donde tú estás protegido, bendecido, ¿verdad? Y recibiendo el cuidado del Señor. Y era una costumbre cuando había una persona de ese carácter, y Jesús ya lo tenía, la gente le seguía mucho, ya querían escuchar a Jesús, habían oído mucho de Jesús. Algunos le seguían por distintas razones. Ya, los religiosos de la época y los políticos, la casa sacerdotal, los del Sanedrín, los de la familia del rey, los gobernadores, qué sé yo, etcétera, le seguían más bien porque lo veían como un enemigo, ¿verdad? Que le estaba arrebatando la popularidad y estaba denunciando cosas que tenían que ser denunciadas. Y nunca es agradable que ande aquí uno causando disturbios, ¿verdad? Y haciéndole responsable a gente que ellos no están dispuestos a cambiar porque ellos tienen otros intereses. Ya no tienen interés en el reino de Dios, en el dominio y la autoridad del Mesías, sino en sus propios planes, propósitos, ya sean económicos, políticos, intelectuales. ¿Ya? Incluso ellos se referían a Jesús como una cosa extraña, ¿verdad? Cuando se refieren a él, dicen, no es este, no es este Jesús el hijo de carpintero. Dice, ¿y de dónde tiene estas palabras? ¿Y qué sabería de cesada? ¿Cómo? O sea, no tenía Jesús una instrucción rabínica, ¿verdad? O sea, no había ido a la academia rabínica para ser certificado, ¿verdad? Porque había estudiado y que sé yo, etcétera. Recordemos que Jesús ya a los 12 años, de acuerdo a la ley judía, se hacía responsable moral, espiritual y legalmente, ¿no? Y entonces estaba ahí haciendo preguntas y le preguntaban a él y contestaba y todo lo demás. Lo que alguien podría decir que era un niño prodigio, no, era el Hijo de Dios. La manifestación gloriosa de Dios en Cristo se manifestó desde el vientre mismo de su madre. ¿Te acuerdas cuando fue María a ver a Elizabeth? Porque algo parecido le pasó a Elizabeth. El ángel le dice que van a tener un hijo siendo estéril y todo lo demás, y queda embarazada y la va a ver. Y dice que cuando llega, luego Elizabeth llena del Espíritu Santo, porque el niño fue lleno del Espíritu Santo. Y dice, ¿y qué pasa? Dice que la madre de mi Señor viene a mí. Y el chiquillo saltaba en su vientre y qué sé yo, se regocijó ahí. Quiere decir entonces, ¿verdad? Que aquí hay un misterio muy grande, ¿verdad? De seres como Juan el Bautista, que era un hombre de la tierra, pero lleno de gracia y de sabiduría y espiritualmente. Él incluso dice en el capítulo perdón, en el libro de Lucas, se dice acerca de Juan el Bautista, si ustedes miran conmigo, que ya lo vimos una vez, ¿verdad? ¿Quién es este niño? Que todo el mundo hablaba de este niño que iban a nacer. Bueno, que Zacarías no tenía hijo, Elizabeth era estéril. ¿Y qué se decía de este niño, ¿no? Que había nacido? Y todos estaban muy, 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 muy sorprendidos de este niño, ¿verdad? Dice el capítulo 1 del libro de Lucas, versículo 66. Y todos los que lo oían la guardaban en su corazón, hablando de lo que decía ¿cómo se llama? Sobre el tema del nacimiento, ¿verdad? De Juan el Bautista. Y dice, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor estaba con él. Y en el verso 80 dice, y el niño, Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermanos queridos, los niños, hay un himno muy bonito que el otro día yo se los
Los niños salvados serán como el sol. ¿Se acuerdan de ese himno muy precioso? Entonces traían a los niños para que los tocase. O sea, ¿qué virtud había en el tocar a Jesús? Por, qué sé yo, por ignorancia, lo hace por superstición. Recordemos nosotros, ¿ya? Entonces, casi toda esa manifestación, digamos, folclórica, popular, de estas cosas, ya, tienen que ver muchas veces también con la ignorancia, la superstición, ¿verdad? Y el paganismo. Pero hay momentos que no, por ejemplo, en el caso de Jesús, pareciera, ¿verdad?, que veían en él alguna virtud. Incluso la mujer, ¿se acuerdan que había gastado toda su fortuna en médico y todo lo demás y tenía un flujo de sangre que nunca ya estaba casi muerta en vida? Y lo tocó a Jesús y la multitud lo tocaba y Jesús les dice a los discípulos, oye, alguien me tocó. Entonces los apóstoles le llaman la atención a Cristo y dicen, oye, Señor, le dice, mira, toda esta gente que se amontona aquí te empuja y todo, como que alguien me sale. No, dice, porque he notado que salió poder de mí. Ese es un texto también de la divinidad de Cristo, corpórea. No era una cosa así subjetiva, fue una cosa tan objetiva, tan evidente, ya que la mujer se descubre ya delante de él y dice, mujer, dice, tu fe te ha salvado y todo lo demás. Es que así es Jesús. ¿Cuántas veces de nosotros llegamos a Cristo sangrando, pero sangrando de las heridas del pecado? Llegamos llenos de garrapatas, llegamos llenos de heridas, de cicatrices, ¿verdad? De andar en el mundo, ¿no es cierto?, en la tormenta del pecado y de todo lo demás. Pero Jesús tiene esa virtud. Jesús ya es tremendamente compasivo y bueno. Bueno, y dice que viendo a los discípulos le reprendieron. También, claro, de repente era como el bodyguard, como se dice, ¿no? Los que lo cuidaban a Cristo, ¿verdad? Que no hubiera gente mala, que sé yo, que anduviera con una daga o alguien, o contratado por los otros religiosos o por los enemigos de Cristo para que le hiciera algún daño. Así que era protegido por los 12. Entonces, ellos pensaban que no, que eso no estaba bien, que sé yo, etcétera. Bueno, ya no molestan al Señor, ¿verdad? Una cosa así. Pero los padres veían, ¿verdad?, una preocupación por sus niños, porque mientras ellos tienen control sobre los niños, pueden hacer cosas por ellos buenas que ellos nunca olvidarán. Y a nosotros nos ha pasado personalmente, y me ha pasado a mí con mis hijos también. Yo tengo hijos más de 50 años, tengo nietos de 27 años. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, con autoridad, no estamos hablando por hablar. Entonces dice la palabra aquí, ya, que le reprendieron, y dice, ¿qué dice Cristo? Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. A los niños, a los niños. Muchos creen ya que se refiere a los niños, por supuesto, a los niños que llevaban sus padres para presentarlos delante de Jesús, a los niños. Pero Jesús toma esta oportunidad, esta circunstancia, que era por lo demás, no era mal vista por Dios, ni por Jesús, ni por la gente buena, sino que, bueno, la gente tenía sus ideas, era muy folclórico, era parte de la cultura judía eso, ¿no? De que si había un hombre bueno, pues mira tú, es bueno que ellos estén cerca de esas personas. Y dice la palabra de Dios aquí, ya, y no se los impidáis. Y entonces Jesús ahí dice una cosa que es la que yo quiero compartir con ustedes, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios, los niños. Y yo me voy a ir por otro lado, no me voy a ir por el lado de los niños propiamente tal, porque los niños a veces son bien perversos y malos, sobre todo en el colegio. Niños hacen bullying a otros niños y se pegan entre ellos y, bueno, parte de la cultura es una conducta aprendida a veces de sus propios padres, de su entorno donde viven, ¿verdad? A hablar groserías, a ser violentos, a ser egoístas, ¿verdad? A creerse que ellos son los más importantes, etc. Está bien porque son inmaduros, etc., pero los padres están ahí para corregirlos y enseñarles, ¿verdad? Y Dios quiera que así lo hagamos, por lo menos ahora a nuestros bisnietos, ¿no? Ya no son nietos, a los bisnietos. A los nietos primero, a los hijos, luego a los nietos y luego a los bisnietos. Y dice la palabra de Dios porque de los tales es el reino. Entonces, los tales es una comparación. ¿Ya? ¿Por qué Jesús hace esa cosa? La gente cree que los tales que hay que ser como niños. Hay niños que, por ejemplo, yo tenía 5 años y yo era ladrón.
No sé si le he contado eso. Me parece que he contado esa anécdota. Y yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo tenía como 5 o 6 añitos, me acuerdo. Mi mamita me mandaba con un papelito y un billete de 5 pesos a comprar al almacén de la esquina de la señora Guillermina, todavía me acuerdo, donde vivíamos en Ñuñoa, en Santiago. Ya, yo soy santiaguino, ustedes saben, de 27 años. Entonces, y nacido y criado, y estudié en Santiago también. Entonces, y yo iba, y la señora me da el vuelto, me decía, ya, mijito, ahí va el vuelto, ya. Listo, gracias, adiós. Mi mamá me mandó con esto, con una bolsita, tal. Y me echaban siempre 2 o 3 chauchitas guachas por ahí. Y entonces, y yo lo primero que hacía, veía el vuelto que había, y me robaba una chaucha, 20 centavos, me los robaba. Yo sabía que era malo. No me vengan a decir que los niños no saben que a los 6, 7, 8 años creo que es bueno, creo que es malo. Y yo me quedaba con parte del vuelto de que le daban a mi mamá de la compra de la señora Guillermo. Y yo llegaba a la casa y le decía a mi mamita, mamá, dice ya, aquí te traje las cosas, la bolsa, le traje, porque antes nos tuteábamos a los papás. Ya le decía, mamita, aquí le traje la bolsa, ya, con todo el recado. Y me dice, ya, y mamita, ¿y te dio vuelto? Sí, ahí está en la bolsa, mamita, el vuelto que me dio la señora Guillermina. Pero yo sabía que estaba mintiendo, porque no estaba todo el vuelto, porque yo había robado 20 centavos. Yo era ladrón. Y tenía conciencia de eso que era malo. Pero yo pensaba que no, a mi mamá no le importa, ella me quiere, así que no. Si le digo, bueno, no, a lo mejor. Y no era porque no lo pudiera dar, sino que yo lo hacía con mala intención, porque me compraba 4 guatones, que valían 5 cobres, 4 guatones, unos dulces que venían en un papel de mantequilla así envuelto, y que eran muy ricos, muy sabrosos. Quizás que estábamos comiendo porque antiguamente no habían leyes ni una cosa que regulaba todo eso. Bueno, y yo feliz con eso, qué sé yo, etcétera. Pero luego, bueno, yo crecí, le conté esa historia a mi madre ya siendo grande. Mi mamá me decía, sí, mijito, ya no importa, le dice, yo te perdono, pero te arrepentiste, ¿verdad? Sí, mamita, me arrepentí. Pero yo sabía que era malo. Entonces no está hablando de los niños, porque de repente se van a hacer como los niños, hay niños que son malos, que en general de los niños no. Yo creo que Cristo está usando aquí el sentido que tienen los niños. Dice, porque de los tales, de los que son como niños, ¿en quién confían sus niños? En sus padres. ¿Acaso no lo hizo Isaac con Abraham? Papá dice, ¿dónde vamos? Dice, no está el cordero. Dice, no, dice, vamos a adorar al Señor. No te preocupes, le dice, vamos a recoger leñita aquí, vamos a hacer un altar, vamos a ofrecer al Señor un sacrificio, una ofrenda. Y dice, pero papá, y qué sé yo, y lo ató, y qué sé yo, y cuando alzó el cuchillo para matarlo, dice que bueno, desde el punto de vista, digamos, filosófico, del entendimiento, de intelectualizar un poco el relato de las escrituras, él lo había matado en su corazón ya. Estaba dispuesto a ofrecerlo al Señor. Y entonces dice, no te preocupes, el sacrificio, el Señor proveerá. El Señor proveerá, decía Abraham, y haciéndose pedazos por dentro, emocional, psicológicamente, ¿no es cierto? Porque iba a sacrificar a su hijo. Pero dice el relato de las escrituras, en el libro de Hebreos, nos explica por qué él lo hizo y por qué le fue contado por justicia la fe de Abraham, porque todos los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios. ¿Y cuál era la fe que le fue contada por justicia? Que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa era la fe que puso Abraham. Y los que tienen esa fe son hijos de Abraham, somos israelitas. Pero miren ustedes, el caso de Abraham y su hijo, dice que él estaba dispuesto a ¿qué? A matarlo. Y ya lo había decidido en su corazón. Y cuando estaba en eso, el Señor lo detiene. Qué sé yo, etcétera. Y mire lo que dice el capítulo 11 del libro de Hebreos capítulo 11. Los que están tomando nota, nótalo porque es bien interesante cuando hablemos de la resurrección figurada. 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Es una figura de Cristo, ¿no? Imagínense usted el cordero al sacrificio, hijo único de la promesa, cargó su propia leña, Cristo cargó su cruz. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, imagínate tú. ¿Cómo voy a ser llamada descendencia si quieren que mate a mi hijo? Esta también es una aplicación espiritual, ¿verdad? Y una profecía repetida, digamos, en el carácter de Dios y en el plan eterno de Dios. Y dice el verso 19, escuchen por favor, con mucha atención, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, o sea, resucitó también. O sea, hay una figura de Cristo ahí tremenda, ¿no? Ustedes pueden hacer un buen sermón de eso ahí, haciendo una comparación entre Abraham, Isaac, el sacrificio, la madera, ¿verdad? Y la resurrección. Una resurrección figurada. Dice Apocalipsis, los que tienen parte en la primera resurrección
la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Entonces está hablando de la resurrección figurada, ¿verdad? Es como cuando nosotros nacemos como hijos de Dios, morimos al mundo y resucitamos, salimos de las aguas del bautismo, ya a vida nueva, para andar en un camino nuevo y nuestros pecados han sido perdonados. Pero bueno, ese otro tema también, que tenemos que algún día entrar a esas cosas que son muy interesantes, que lo entendamos, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que cuando Cristo dice que los tales son el reino de Dios, tenemos que ser como niños en el sentido de confiar en nuestros padres, padres buenos, por supuesto, no perversos, ¿no? Y él fue con su papá, confió. Bueno, ¿quién es el padre de ustedes? Dios. Entonces, los que confían en Dios se entregan en toda confianza, en toda seguridad, con toda conciencia, ¿ya? Ese tipo de personas que tienen esa actitud, los tales, es el reino de los cielos. Jesús dice, en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ellos, dice, van a recibir la bendición de Dios. Cada una de las bienaventuranzas tiene una bendición. Bueno, serán llamados hijos de Dios. Ahora, yo les digo lo siguiente. Cuando el Señor dice que bienaventurado, ¿verdad? ¿Cómo dice? Espérense, vamos a leerlo porque no quiero cometer el error de usar palabras que no están en las Escrituras. Ya, disculpen. Vamos al capítulo 6, capítulo 5, 6 del libro de Mateo. Ya, cuando el Señor está hablando de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, Jesús dice lo mismo otra vez acá. Aquí dice, no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es el dominio y la autoridad de Cristo, y el reino de los cielos, ¿verdad? Es el origen, ¿verdad? Es de donde nace el eterno propósito de Dios en Cristo, donde Cristo es el que reina, que está sentado en el trono, el que tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 5, versículo 3? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ya? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos queridos, ¿qué significa en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellas personas, escuchen bien, no tiene que ver con pobreza, no tiene que ver con carencia intelectual, social o de raza, que sea, etc. En espíritu significa que tienen la disposición espiritual en sus mentes de no considerarse dignos de ser salvados, perdonados y entrar en comunión con Dios. Los que tienen esa actitud y una actitud de entrega total, de confianza en Dios. Los tales, los niños. Porque de los tales, como los niños, es el reino de los cielos. Jesús era extraordinario. La gente realmente quedaba boquiabierta, atónitos, perplejos, ¿ya? Por cómo Jesús hacía esa aplicación. Por eso después la gente dice, se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como que él tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Los escribas eran muchas letras, muchas cosas, mucha farándula, mucha cosa absurda, ¿verdad? Mitos, cuentos, en fin, suposiciones, tradiciones, y que habían envuelto a la gente en una cosa realmente prácticamente incomprensible. Entonces, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará. ¿Me entienden? Entrega total. Entrega total. Una disposición espiritual, una disposición, digamos, del punto de vista, a ver, en todo el ser que nosotros somos. Porque dice, porque el que no recibe el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Es el dominio y la autoridad de Cristo. Como un niño, no entrará en él. De entrega total, sin voluntad propia. Mi padre sabe lo que hace. Yo le creo en él. Es una persona como los padres, como el caso de Abraham, por ejemplo, la clase de padre que se tenía, ¿no?, con su hijo. Nunca le habló malas palabras, nunca le contó cuentos, fábulas o brujerías, no fue grosero con él, nunca le vio un vicio, vio que amaba a su esposa, que era un hombre justo con los que vivían alrededor de él, era apreciado por los demás, era una persona decente, honrada, confiable. Bueno, esa es la clase de persona que Dios quiere que seamos, pues. ¿Ya? Si no, estamos perdiendo el tiempo.
Porque la gente que entra a la cosa por una cuestión intelectual, entra cojo. Uno debe desarrollar la intelectualidad que uno tiene ya cuando tiene como base el Espíritu de Cristo. Pero vamos a exaltar las cosas de Cristo. Y vamos a entender la mente de Dios para poder enseñar a otras personas para que vengan a ser buenos hijos de Dios. Acuérdense que a Cristo se le llama el Hijo del Hombre y se le llama así para enseñar a los hombres cómo ser hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos imitadores y seguidores de Cristo. Pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Yo me quería detener en eso porque hay muchas personas que, una vez yo tuve una controversia con un hermanito, decía, no, que se refiere a los niños, y los niños, porque los niños son buenos, los niños son aquí, bueno. Y yo siempre pongo ese mi ejemplo, y me arrepiento de eso. Entonces cuando dice la gente que no, que los niños no se hacen, sí, los niños sabemos. Cuando somos niños somos a veces bien crueles también, bien perversos, somos crueles con los animales, somos crueles con otras personas, somos egoístas, somos mañosos, no nos gusta la comida. Yo hoy día no escucho mucho a los niños decir a la mamá en la mesa, mamá, gracias por tu almuerzo, está rico, o alguna cosa así, sino que ellos piden nomás y demandan, no, esto no me gusta, y la mamá está toda la mañana tratando de hacer la comida para todos, y tampoco aprecian lo que hace su mamá, que los cuida, que los mudó, que los bañó, que los limpió, que les lavó la ropa, que los cuidó, que estaba dispuesta a dar su vida por ellos. Así que para que nosotros también podamos transmitir eso, todavía hay tiempo, ¿no? Si no lo hicimos con nuestros hijos, ya podemos hacerlo con nuestros nietos. Aunque los nietos son para malcriarlos, ¿no? Así dice el refrán. Bueno, leamos el verso 18, dice que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. No significa que son todos los mandamientos, es simplemente una referencia, ¿no? Y dije, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese es otro sermón que también tengo subrayado aquí, sermón, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otro sermón, ya lo estoy dando gratis, ya, los títulos para que lo hagan. Es que yo con mi señora, como me ha acompañado siempre por casi ya más de 50 años, entonces ella me dice que va a ir a reunirse conmigo cuando yo predique, igual eso, pero no tengo que repetir el sermón. Así que me tiene difícil porque ya lo he escuchado todo, pero no lo puedo repetir, ¿me entiendes? Entonces tengo que hacer otras cosas. Así que estoy tratando de hacer todos los sermones que pueda, que hayan sido inéditos. Difícil, pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestra posesión y te seguimos, te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Wow! Yo no sé si vamos a alcanzar a ver todo esto, pero hasta donde lleguemos, ¿vale? Y seguimos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bueno, la primera cosa es que un principal, dice, y que era joven y rico. Bueno, entonces imagínense ustedes, uno que era principal, ya de cierta educación, tenía cierta riqueza, vivía estupendamente bien, y además tenía buena disposición espiritual, ¿verdad? Se veía una buena persona. Pero no basta con ser buenas personas para ser parte del reino de Dios, o hacer la voluntad de Dios, o tener comunión con Dios, o recibir el perdón de Dios. Tiene que haber algo que tiene que trascender a esas cosas que a veces nosotros las vemos tan importantes desde el punto de vista humano, pero no es tan así. Y dice la palabra que preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta en retórica, ¿ya? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces Jesús pregunta, es una figura retórica también, interrogación se llama. Y Jesús contesta con otra pregunta, dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios.
Jesús se había identificado con el hombre porque estaba sujeto a las pasiones de los hombres, ¿verdad? Era como uno de nosotros. Y él vivió sin pecado y santo, etcétera, para ser el Hijo de Dios. Pero no le ayudó al ser el Hijo de Dios. Y eso es lo que él quería hacer. A veces la gente se enreda con el tema del Espíritu Santo, de que Jesús, de las personas, no, es que los apóstoles eran buenos porque tenían el Espíritu Santo. No, señor. El Espíritu Santo no se los a ellos buenas personas. Ok, porque ellos eran extremadamente buenos, por eso tenían el Espíritu Santo. No, ellos tenían el Espíritu Santo para dar el mensaje de Dios a los hombres. Pero ellos tenían que ganarse, ¿verdad?, hacer su propia espiritualidad, por su propia dedicación, entrega, ¿verdad?, y obediencia a la palabra. Indudablemente que el Espíritu Santo, ellos eran fortalecidos a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fortalece a los hijos de Dios. Por supuesto que sí. Esta misma palabra que ha sido inspirada por Dios, nos fortalece a nosotros, nos hace mejores personas, ¿o no? Y nos enseña, nos corrige, nos edifica, nos entrena. Bueno, y dice la palabra que dice, los mandamientos sabes. Dice, y le enumera 6, 7 mandamientos, que eran completamente interesantes. No nos vamos a referir a eso porque él hace simplemente una referencia de 4 o 5 y ya está. No quiere decir que esos son todos los mandamientos, sino que a modo de conversación, ¿verdad? De entrar en el contexto de lo que están hablando. Y le dijo, todo esto lo he guardado en mi juventud. Un hombre joven en Israel se creía que era de los 40 años todavía. Hasta los 70, hasta los 50 se consideraba ya un hombre joven todavía. Ya ahí entra en la senectud, los 50 y de ahí a los 70 ya la vejez, ¿no? Pero lo curioso, fíjense ustedes lo que dice aquí. Dice, todo lo guardado de mi juventud. Vale, dice, ok. Jesús no le reprocha. Tampoco le dice, no, mira, no saquen en cara lo que ha hecho porque todos hemos pecado y todo. Esa frase también es muy común entre nosotros. No, que todos somos pecadores. Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Porque todos los que están en esta plataforma no son pecadores. Tratan de vivir la vida que Dios quiere. Y si pecamos, bueno, le pedimos perdón al Señor y tratamos de corregirnos y qué sé yo, etcétera. Eso no significa que somos buenos, que todos los demás. No, estamos en la lucha, ¿verdad? Para controlar el animal que hay en nosotros. Renovar el hombre interior, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús oyendo esto? Le dijo, aún falta una cosa. De aquí yo quiero especular. Me quiero quedar, como decimos los chilenos, me voy a volar un poquito, ¿ya? Pero no estoy loco como tú dices, le dijo Pablo a Agripa, ¿se acuerdan? Cuando Agripa le empieza a predicar, Pablo dice las muchas, cuando empieza a hablar del dominio propio, empieza a hablar de un montón de cosas, ya también porque Pablo era un tipo preparado. Entonces viene y le dice, oh, Pablo dice, las muchas letras te vuelven loco. ¿Se acuerdan? Entonces yo también voy a hacer lo mismo un poquito ya, pero guardando las proporciones, claro. Bueno, ¿y qué le contesta a Pablo? Le dice, oh, excelentísimo, no estoy loco, porque estoy hablando palabras de verdad y de cordura. El Evangelio y la enseñanza de Dios y de la palabra son palabras de cordura. Y quisiera no solamente que yo, sino que tú y todos los que están aquí fueran hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Estaba preso, ¿no? Excepto estas cadenas. Ay, ay, ay. Y Jesús le dice, mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Saben lo que yo he llegado aquí y me voy a pegar aquí, como digo ustedes, la cosa así, la volada, como dicen algunos? No me gusta eso, pero bueno, me voy a volver un poco loco. ¿Creen ustedes que esa era la intención de Jesús de decirle a este hombre, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme? ¿O es una expresión de retórica para enseñarle que sí puede seguir a Dios, ¿verdad? Si pone las cosas en perspectiva. Lo primero es lo primero. Pero en ningún momento el Señor dice que el dinero es malo, ni que la riqueza es mala, sino que, ¿qué es lo que dice el relato? Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, y aquí está la respuesta de la retórica anterior. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios
los que tienen riquezas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Es malo ser rico? No, no. Me acuerdo una vez vi una película yo de Cantinflas, hace muchos años, y me llamó mucho la atención por una frase que dijo, el hombre siempre decía cosas bien interesantes. Y una de las cosas que dijo, estaba trabajando en un sindicato y estaban ahí luchando, qué sé yo, que la injusticia, que nada, que los ricos, que esto, que lo otro, y estaban en unos discursos. Y entonces él dice, bueno, barrendero, no sé de qué lo que era, pero en su sindicato, y era parte del sindicato. Y entonces le dice, bueno, el compañero, yo veo la palabra, y dice, ya, que hable aquí, entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? No, que no hay que acabar con los ricos, y le empiezan a tirar tomates, de todo, qué sé yo, etcétera, y nada, hay gritadero, y qué sé yo, lo querían linchar. Y entonces tiene que intervenir el que preside la mesa ahí con otros más, y le dice, no, pero pare, bueno, estamos aquí, tengo la libertad para hablar y decir lo que tengo que decir. Sí, le dicen, di lo que tiene que decir. Bueno, no, tenemos que acabar con los ricos. Y empieza, qué sé yo, toda la gente otra vez a tirarle cosas, qué sé yo. Y entonces, ya, como no podía más, pero déjame hablar, hombre, terminar, si no he terminado, pues. Entonces, ya, vale, ya. Dice, escúcheme por favor lo que quiero decir ya, porque ustedes están equivocados, están cometiendo un error conmigo. Dice, no hay que terminar con los ricos, hay que terminar con los pobres, que no haya más pobres. Entonces el problema no es rico pobre, no es el que tiene más, el que tiene menos, sino que dónde está el corazón de esas personas que los hacen a esas personas indignas delante del pueblo. Porque hay gente que no tiene ni uno y son indignos delante de Dios, no son dignos del reino de Dios, pero no porque son pobres. O los otros no porque son ricos, sino porque no tienen el espíritu que Dios quiere de esas personas para que vengan a ser hijos de Dios. ¿Estamos? Ahora, yo creo que cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¿Qué pasa si el rico joven rico le dice, ya señor, sí voy? Entonces, ¿qué le habría dicho el señor? Y aquí estoy especulando yo. Le habría dicho, no, para. No es necesario. Es que no es necesario. Miren, vamos a ver aquí 2 o 3 ejemplos bien interesantes. Abran sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 13, por favor. Génesis, capítulo 13. Y dice, los que confían en sus riquezas. No entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué razón? Porque confían en las riquezas, ¿verdad? Porque ponen su esperanza en la riqueza. Mire lo que pasó aquí con el personaje de Abraham. Conocemos a Abraham bastante. Mira lo que dice. Hay un texto aquí muy interesante, siempre me llamó la atención a mí. ¿Ya? Bueno, en varios textos de la Escritura pasa esto. Dice que subió, pues, capítulo 13 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 13, por favor. Dice, subió, pues, Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Hermanos, ¿qué tenía de malo Abraham en su relación con Dios? Casi nada. Pero él era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y seguramente él lo usaba bien. Él podría compartir, podía ser misericordioso. No creo que eso lo hizo asaltando, robando, estafando, violando, sojuzgando al pueblo. No, señor. No creo tal cosa. Pero miren ustedes lo que dice luego el texto de Génesis 26:13. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra, verso 12. Capítulo 26 de Génesis, verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. 100 por 1, o sea, 100%. Y le bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hermanos queridos, el problema no está en la plata, no está en la riqueza. Como el problema no está en la pobreza, porque el pobre tiene que robar. ¿Qué es lo que dice el libro de Proverbios? Dice, Señor, no me des riqueza, yo no quiero ser pobre ni siquiera rico. Dice, manténme el pan necesario. No sea que siendo rico diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, robe y blasfeme tu nombre. Miren ustedes, la enseñanza, esa es muy profunda, esa enseñanza. Hoy día a veces nosotros estamos en contra de los ricos, que sé yo, claro, si hay ricos que son explotadores y que qué sé yo, etcétera, y todo lo demás, y qué sé yo, y maltratan al pueblo y lo explotan y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. No, esas personas tienen que aprender, ¿verdad?, a compartir las bendiciones que los propios trabajadores le dan a esas personas, ¿ya? Y de esa manera, pues, vamos a nivelar hacia arriba, pero no hacia abajo, en el sentido
de que por eso nuestros hijos pueden ir a la universidad, pueden estudiar, y pueden estar mejor preparados para tener acceso no tan sacrificado como lo tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, qué sé yo, etcétera, y podemos ver el país como está, ¿verdad? Casi todo el mundo tiene casa, casi todo, no digo todo, pero casi que los que no tienen casa también son un poquito responsables, ¿verdad? Por aquí se junta con una señora, le hace 3 chiquillos, pues se junta con otros, con 3 más, y así empiezan los problemas. Entonces hay que juzgar toda la cosa. Luego los ricos también a veces que son explotadores, no pagan lo que tienen que pagar, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Pero no vamos a entrar en esa dinámica, vamos a entrar en la dinámica espiritual. Y dice, porque era muy rico, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El problema no es tener riquezas, sino los que confían en las riquezas, porque es muy fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, una puerta grande con una puertecita más chica, que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos, ¿verdad? Porque a lo mejor las riquezas las hacen malamente, o qué sé yo, o creen que se ponen toda su confianza en esas riquezas y no saben dónde van a llegar. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese es otro sermón. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si esas riquezas las pongo yo a servicio del Señor, en buena hora, ¿no? ¿Verdad? Si yo no tengo la habilidad de predicar o de enseñar, puedo sostener predicadores, puedo ayudar la causa del Señor, puedo ayudar a otros hermanos que están necesitados, puedo pagar la colegiatura de uno de los hijos de mis hermanos que no puede ir a la universidad, ¿verdad? Decir, mi hermanito, no se preocupe. Yo conozco personas que han hecho eso, ¿ya? Y le voy a pagar la educación, o les voy a ayudar, qué sé yo, etcétera, o les voy a ayudar con un capitalito para que usted empiece un pequeño trabajo y después el hombre crece y ya se hace sustentable. Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que no nos pongamos a especular, ¿ya? Porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. No eran muchas, pero igual tenían algo, ¿no? La gente cree que los pescadores tienen poco. ¿Saben ustedes cuánto vale una lancha de eslora de 20 metros? Vale 35, 40, 50 millones, ¿eh? Con motor de doble bord, motor de sobreborda doble, etcétera. No, a mí me gustaría que ustedes vieran ahí la gente en la caleta Portales, no hay gente pobre, los pescadores, bueno, artesanales algunos, claro, pero otros no, otros les va súper bien, y tienen 10, 15 trabajadores, y qué sé yo, etcétera. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, o sea que Dios lo va a recompensar a usted aquí en la tierra mismo, ahora, mientras tanto, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, el problema no es el dinero, ¿verdad? El dinero es el amor al dinero, ese es el problema. Y esto de que el ojo, que no se puede pasar un camello por el ojo de la aguja, claro, en las puertas, en las ciudades grandes eran amuralladas, eran unos portones grandes y hacían una puertecita más chica. Y los mercaderes que quedaban ahí afuera el sábado, ¿verdad? Afuera y expuestos a los ladrones y salteadores y qué sé yo, porque dentro de la ciudad estaban protegidos, porque había policía, había de todo. Entonces metían al camello como se fuera, doblado, después la joroba, hasta que entraba. Era más fácil que un camello entrara por esa puertecita tan chica que un rico entrara en el reino de los cielos por el amor a sus riquezas. Quiero terminar con un contraste. Abran su Biblia, por favor, a 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo 6:8. ¿Estamos? Ok. Con esto termino, ¿ya? Por favor, pongan atención. Capítulo 6, versículo 8 de 1 de Timoteo. Leamos. Dice, así que, la palabra así que, por lo tanto, son palabras conectivas. Van a conectar todo lo que el Señor viene a decir. Dice, si alguno enseña otra cosa, que estén contentos, qué sé yo, etcétera, bla, 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 bla. Y cuando llega el versículo 8 dice, así que, en conclusión, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, tenemos, como dice ahora, fíjense ustedes, ¿tenemos solamente sustento y abrigo? No, tenemos auto y tenemos casa propia, y tenemos buen trabajo, y harta ropa, y hartos pares de zapatos, y nos podemos cambiar ropa y todo lo demás, y tenemos vacaciones, y podemos tener a nuestros hijos, bueno, educándolos y qué sé yo. O sea, nos dan cuenta que Dios nos da más de lo que necesitamos, y eso estar contento y abrigo, pero el Señor siempre nos ha dado más, pues, más de lo que necesitamos. No nos podemos quejar, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjense ustedes, todas las cosas que pasan. Tentación, lazo, cosas necias,
hunden a los hombres en destrucción y perdición. No, yo no quiero meterme en ese terreno. No. Que el Señor me dé las cosas que Él cree que me puede dar y que si me las da más, entonces quiere decirte que el Señor te da a ti y te multiplica tus bendiciones de esta tierra aquí en este tiempo, como le dijo a los 12. Cuando le dijeron, Señor, nosotros hemos dejado todo, que se dice, no dice, porque en este tiempo Dios Señor les dará todo lo demás y no hay nada imposible para Dios, así que ustedes tranquilos, recibirán en este día las cosas de en este tiempo y en el futuro la vida eterna. ¡Qué mejor! O sea, si confiamos en el Señor, Él nos va a dar lo que necesitamos. Dice que mirar los lirios del campo, que ahí están, y la flor que hoy hay y mañana se echa en el fuego, Dios las viste así, y Salomón con toda su riqueza y su gloria se vistió como uno de ellos. Y los pajarillos, dice, no siembran, no ciegan ni recogen en granero, y Dios los alimenta. Y no hará con vosotros, Dios sabe que tenéis esas necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué dice? Dice, porque raíz de todos los males, escuchen bien, chilenos, porque raíz de todos los males, y colombianos y los que estén aquí escuchando, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema, que la gente ama el dinero, desesperado por el dinero, el cual codiciando algunos, conozco yo varios, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos trabajos. Que el Señor nos enriquezca con su palabra, ¿verdad? Y también nos dé las cosas que necesitamos. Él sabe. Así que seamos agradecidos, oremos por las cosas que Él nos da. Estemos contentos, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Que el Señor les bendiga.